lamentablemente nos tenemos que preocupar, no solo ocupar, preocupar, porque encima estamos en el medio de una pandemia, José. Sí, así es, Cata. ¿Qué son las fake news? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo sabemos lo que sabemos, no? ¿Cómo manejarnos en el día a día con toda la información que nos llega? Y cómo verificar, diferenciar los datos entre datos y opinión, básicamente. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con José, con un especialista y en este informe. El mundo es un caos errático y hermoso. Pasan un montón de cosas segundo a segundo y el acceso a la información es desmedido e incalculable. Muchas veces consumimos y reproducimos en un fab, un retweet, una compartida al grupo de amigos en WhatsApp sin reparar como usuarios y consumidores en las fuentes o referencias específicas de dónde provienen esas noticias. Festejamos el hecho de estar involucrados ante los sucesos del mundo, pero ¿somos conscientes del poder que genera adquirir cierto conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Hay una gran diferencia entre creer que algo puede ser cierto y estar convencido de que algo es cierto antes de tener pruebas concretas de que es así. Las fake news están a la orden del día. Noticias falsas o rumores que no se han confirmado pero que recorren Internet a la velocidad de la luz. Los poderes alrededor del mundo han demostrado la importancia de controlar la información y atraer la opinión pública hacia los intereses de un determinado colectivo, funcionando así históricamente como un arma de manipulación masiva. ¿Cómo explicar la diferencia entre hechos y opiniones? ¿Podremos desarrollar herramientas que nos permitan informarnos y en el mientras tanto ejercitar el pensamiento crítico? Bueno, estamos en comunicación ya con Natalia Aruguete. Natalia Aruguete escribió un libro junto a Ernesto Calvo, politólogo, que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, que es un éxito ese libro. Y además ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Austral y de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo andás, Natalia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, vas a hablar con los pibes y pibas de todo el país, pero yo te pregunto a vos, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Me imagino que vos te has preocupado e interesado mucho por las fake news. Nos tenemos que preocupar porque en realidad cuando hablamos de fake news, concretamente nos estamos refiriendo a una operación política con una intencionalidad determinada de generar un daño o de distorsionar determinadas informaciones alrededor de eventos o de darle visibilidad a determinados eventos. Entonces se usan allí determinadas estrategias discursivas, dentro de las cuales las fake news son una de las formas, una forma específica, pero podríamos pensar en una campaña negativa en términos más generales, y eso no solamente genera daño, sino que además convence a los usuarios que están de uno de los lados de la grieta de que esas cosas están ocurriendo y confirman prejuicios finalmente, ¿no? Natalia, acá José, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Preguntarte, ¿cómo afectan las fake news? Ya lo decís, ¿no? En relación a la opinión pública, pero digo, ¿hay ejemplos que se puedan divisar en cuanto a políticas, a situaciones en particular, digamos, que se hayan desarrollado alrededor de esto? Si puedes contarnos un poco. Hay una cosa que a mí me parece importante distinguir, que tiene que ver con cuando nosotros hablamos de noticias falsas y cuando hablamos de fake news. Y quiero hacer esta distinción para contar un evento que me parece central que ocurrió durante la pandemia. Las noticias falsas tienen que ver con cuando nosotros vamos rellenando vacíos en la información a partir de nuestros esquemas previos, a partir de explicaciones que nos damos por nuestros prejuicios o por nuestras convicciones, y que muchas veces esos vacíos en la información se van llenando de manera distorsionada. Allí no hay necesariamente una voluntad de generar un daño. Las fake news o las estrategias de desinformación se caracterizan precisamente por esa intencionalidad política de generar un acto político. Por ejemplo, para generar una fake news es necesario no solamente encontrarnos con un troll que sea el enemigo público número uno, sino encontrar allí una coordinación de determinados tipos de actores en redes sociales, que no solamente están dentro de las redes sociales, pero fundamentalmente allí, que son estos trolls, que son influencers, que muchas veces son
políticos también. Periodistas. Medios masivos de Claro. comunicación. Me acuerdo de la fogata esa que estaba en la calle, que se transmitió en un medio masivo en televisión, y era en realidad imágenes de otro país y se le adjudicaba una Exacto. protesta en zona sur. Exacto, yo quería ir exactamente a ese dato. En ese caso, nosotros tuvimos a trolls que fueron los que encumbraron esas imágenes, fueron imágenes de una protesta en Chile, y las asignaron a lo que había sido el confinamiento en la Villa Azul, en Quilmes, producto de un brote que hubo de contagios. Entonces ahí tuvimos los trolls, pero no podemos olvidar que alrededor de eso hubo una homogeneidad muy importante en los medios tradicionales hablando del tema. Entonces, una vez que vos generás un ambiente comunicacional de cierta preocupación al respecto, es mucho más factible y eficaz generar una estrategia de desinformación que tenga eco y que tenga resonancia, en el sentido que a la gente le suena porque algo de eso estuvo escuchando Claro. por otros canales comunicacionales. Claro, porque también a veces pasa que quizás, como vos bien mencionabas, aparece como una estrategia política y luego se replican usuarios que no saben que quizás es algo para generar una noticia falsa. Entonces uno ve un montón de gente compartiendo una información que no es, sin esa intencionalidad de crear esa noticia falsa. Te quería preguntar, justamente, a veces se piensa que la gente mayor, por ejemplo, cae más en las noticias falsas o también en la fake news, pero ¿qué tanto en realidad, más que un problema tecnológico, no es querer confirmar lo que uno piensa, ¿no? Pienso en el caso de Ofelia Fernández, que difundieron cosas que no eran. ¿Qué tanto uno cae en noticias falsas porque uno está predispuesto a encontrar lo que uno quiere en realidad pensar? Coincido con eso, haría una aclaración. Primero, todos caemos dentro de las generales de la ley, no solamente la gente mayor. Sí. ¿Por qué? Por Porque eso. muchas veces en los escenarios en los que más eficaces son estas estrategias de desinformación es en los escenarios polarizados. Y te diría que dentro de esos escenarios polarizados, muchas veces la gente más informada es la que más polarizada está, la más intensamente preocupada por la política y la más intensamente definida políticamente. Con lo cual, esa dimensión identitaria, partidaria y política también es de las que nos lleva a confirmar determinados prejuicios. Entonces, efectivamente, nosotros no es solamente necesario el poder de un troll o el poder de una coordinación y una tropa de trolls con mucho financiamiento muchas veces y con mucho enganche con altos niveles gubernamentales e internacionales, con todo ese tipo de conexiones, sino que además es necesario que del otro lado de esa interacción comunicacional haya gente que pueda acoger. Claro, un público predispuesto. Natalia, preguntarte, posverdad, fake news, noticias falsas, ¿cuáles son las distinciones y cómo se relacionan entre sí? Bueno, las fake news y las noticias falsas tenía que ver con la distinción a la que me refería al principio. La noticia falsa es aquella que se va rellenando con prejuicios y esquemas previos, pero que no necesariamente tiene la intencionalidad política de generar un daño. Las fake news sí son capitalizadas políticamente y no se refieren solamente a la necesidad de distorsionar una información en términos específicos, sino sobre todo a darle visibilidad a un tema. Vos fíjate, Donald Trump estuvo durante 6 meses previos a las elecciones instalando la idea de un fraude. Claro, ¿no? Natalia, te voy a tener que interrumpir porque se nos va el programa. Se están tirando las placas, pero te comprometemos para volverte a llamar porque nos quedaron cosas por charlar de fake news. Así que muchísimas gracias por estar en Altavoz. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y gracias. Bueno, y a todos ustedes les voy a tener que saludar así de lejos porque se nos va el programa, que vienen las placas, que no se nos pasó, ¿viste? Cuando la pasás bien en un programa, bueno, pasó eso en Altavoz, así que